Buenos días, mi nombre es Daniela Bielma y hoy les vengo a hablar sobre la especificidad parasitaria. Es aquella capacidad de un organismo parásito de seleccionar uno o determinados hospedadores a los que infestar y en los que también desarrollarse, o dicho a la inversa, la capacidad de estos mismos de penetrar parásitos y desarrollarse en los hospedadores que no se encuentran. Dentro de su círculo de especificidad, el fenómeno de la especificidad parasitaria no es más que el resultado de muy diferentes y numerosas interdependencias, parásito-hospedador, y que van desde el mismo nivel molecular y genético hasta niveles muy superiores, que comprenden de hecho un conjunto de aspectos ecológicos pasándose por niveles de interacción de tipo muy variado, como el metabolismo, la fisiología, la patología, la inmunología, la distribución geográfica, la dimatología, entre otros. La especificidad parasitaria no es más que el resultado de la coevolución de los parásitos, las diferentes especies de vida libre que constituyeron tiempos atrás y que constituyen hoy en día los potenciales de los hospedadores. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Wiche y yo les voy a hablar sobre la clasificación parasitaria. Hay tres tipos importantes de parásitos que pueden provocar enfermedades en el ser humano: protozoos, gérmenes y ectoparásitos. Los protozoos son organismos unicelulares microscópicos que pueden ser de vida libre o naturaleza parasitaria. Son capaces de multiplicarse en el ser humano, en lo cual esto puede contribuir en su supervivencia, pero también puede infectar o crear enfermedades dentro de un solo organismo. Los Helminths son organismos grandes multicelulares que pueden ser vistos, que en general pueden ser vistos a simple vista cuando son adultos, igual que los protozoos. Estos dependen de una vida libre o naturaleza parasitaria. Y por último tenemos los ectoparásitos, que en el término ectoparásitos puede incluir un sentido amplio de artrópodos hematófagos, que, como por ejemplo los mosquitos, ya que éstas suelen utilizar la sangre del huésped para alimentarse y sobrevivir. Pero este término suele tener un sentido más restringido, como son los organismos como garrapatas, piojos, pulgas, etc., ya que estos son los que se adhieren a la piel, escarban dentro de ella y permanecen ahí un periodo relativamente largo, que entre semanas y meses. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ana Mayorín y yo les voy a hablar sobre la taxonomía de los parásitos. La taxonomía es la ciencia que se encarga de la clasificación de los seres vivos en la parasitología, al igual que en las otras áreas de las ciencias médicas. Sería difícil el estudio y más aún el aprendizaje del ordenamiento taxonómico existente. Los plantelmitos son animales más simples que presentan interneuronas, además de una mayor concentración neuronal de una zona determinada del organismo. Su taxonomía del reino es Animalia, subreino es Eumatozoa. Los platelmitos, también llamados gusanos planos, son un filo de animales invertebrados que comprenden unas 20.000 especies. La clasificación de los plantelmitos. Los plantelmitos se han clasificado tradicionalmente en tres clases: Tuberlaria, Tremantoda, Monogenia y Sextoda. Todos los plantelmitos son, con excepción de tuberlarios, son parásitos. Todos los tremantodos son endoparásitos. Los monogenios también cuentan con una especie de ectoparasitarias. Los monogenios parasitan principalmente a los peces y a los anfibios. Los tremantodos y
a todo tipo de animales, también afectan a los seres humanos. Los protozoarios son organismos unicelulares que pertenecen al reino protista y subreino protozoa. La mayoría tienen una nutrición de tipo heterótrofa, incapaces de transformar C inorgánico en C orgánico. Pueden vivir libremente o actuar como un parásito. Pueden parasitar a distintos animales y también a la especie humana. Los protozoarios flageados constituyen un grupo heterogéneo de protoxos con propiedades morfológicas variables, pero caracterizados por la presencia de uno o más flagelos, que dotan de la movilidad del organismo. Los flagelados están incluidos en el reino Protozoa y subreino Biciliata e infrarreino Excavata. Los flagelados hemáticos y tisulares, las especies que afectan al humano están en géneros Leishmania y Trypanosoma. Son protoxos de localización en la sangre o en los tejidos, en donde reproducen por división binaria. Los metazoarios son seres vivos pluricelulares, móviles, heterótrofos, constituidos por células diferenciadas y agrupadas por tejidos, que comprenden casi la totalidad de lo que se considera normal animal. El reino Metazoa es una especie o grupo inactivo que la clasificación científica de los seres vivos en el reino Animalia o Metazoa constituye un amplio grupo de organización eucariota, heterótrofos tisulares y pluricelulares. En su clasificación están los hemátodos, que son organismos esencialmente acuáticos, aunque proliferan también en ambientes terrestres y se distinguen de otros gusanos por la diferencia de anelidos y son celómados animal que los animales superiores. Existen especies de vida libre en el suelo y las especies parasitarias de plantas y animales. Su reino es Animalia y su reino es Eumatazoa. Los artrópodos. El grupo incluye animales invertebrados dotados de un esqueleto externo y apéndices articulados. Algunos de ellos son los insectos, los arácnidos, los crustáceos, entre otros. Estos pertenecen al filo Arthropoda Latreyi. Un ejemplo de los artrópodos son los crustáceos, que es una clase de animales de artrópodos de una respiración branquial que cuentan con dos pares de antenas, un número variable de apéndices que están cubiertos por un caparazón generalmente calificado. Muy buenos días, mi nombre es Ale Yusef y yo les voy a hablar sobre la inmunidad y resistencia parasitaria. La inmunidad. En esta, las infecciones parasitarias han evolucionado junto con sus hospedadores en un proceso de coevolución. Durante este proceso, el sistema inmune puede ser considerado como la interfase de contacto más importante entre el parásito y su hospedador. De este modo, las infecciones parasitarias suelen generar una respuesta inmune, que en la mayoría de los casos no es completamente deletérea para el parásito, impidiendo la erradicación completa de los mismos. Por otra parte, muchos de los mecanismos inmunes que se desarrollan durante una infección parasitaria pueden también ser deleterios para el hospedador y estar asociados a la patología de la parasitosis. Todo esto se debe a que los parásitos han evolucionado seleccionando mecanismos que les permiten escapar o modular la respuesta inmune. Entre estos mecanismos se pueden mencionar
Producción de sustancias supresoras de la respuesta inmune. Producción de sustancias que neutralizan la respuesta inmune. Producción de sustancias que modulan la respuesta inmune. Mecanismos de evasión de la respuesta inmune. Entre estos tenemos descarte de antígenos altamente reactivos, producción de antígenos fugaces, producción de antígenos solubles, variación antigénica y solución física. La resistencia parasitaria, la habilidad que es la habilidad de una población de parásitos para tolerar dosis de... Buenos días, mi nombre es José Carmona y yo les voy a hablar sobre la virulencia. La virulencia es el grado de patogenicidad de un serotipo o de una cepa o de una colonia microbiana en un huésped susceptible. Los factores de la virulencia y de bacterias pueden diferir drásticamente debido a las diferencias obvias en su composición. Los factores de la virulencia de bacterias pueden estar conectadas, como por ejemplo las cápsulas y los flagelos, ya que estos no se aplicarán a ningún virus. La virulencia de un patógeno letal es fácilmente medible, mientras que la virulencia de aquellos patógenos que no son tan letales pueden ser más difíciles para su medición. Tal como ocurre en la resistencia a antibióticos, la resistencia es un rasgo específico de cada patógeno que está ligada a la selección natural para su evolución. A los organismos que se les ha inhibido su virulencia se les llama atenuados y es el principio de base de la vacunación. La patogénesis mediada por el huésped es con frecuencia de importancia porque esta puede generar una respuesta agresiva a la infección con el resultado de que los mecanismos de defensa son los que causan los daños a los tejidos hospedadores y por lo tanto la infección es contrarrestada. Los factores de virulencia de un organismo típicamente son proteínas u otras moléculas sintetizadas por enzimas u otros genes del ADN cromosómico, del bacteriófago o de plásmidos. Uno de los factores más importantes de la virulencia pueden ser las bacterias exotómicas, exotoxinas. Cuando son liberadas por las bacterias, las exotoxinas pueden interrumpir los procesos celulares importantes del desregulado. Gracias.